Qué gloriosa la alabanza, ¿no? ¿Sabes que está ahí tocando? A veces yo me pongo tenso, digo, ¿viste? Con las manos te miran. Mira y prestan atención en todo. Pero qué lindo, ¿no? Cuando nos gozamos la presencia de Él, ¿no? Qué linda alabanza, ¿no? A veces hacemos una fiesta, dice, ¿no? Y es verdad, porque somos gozosos, porque por ahí vamos en el camino, ¿no? Yendo al cielo, y quizás a veces algunos procesos que pasan, hay situaciones, pero sabemos que nuestra meta allá en los cielos va a ser gloriosa, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Así que bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque por su fidelidad, por su amor, su misericordia. Sinceramente no le voy a decir, ayer vi un ángel cuando venía caminando, ¿no? Pero sabe que cada día, cuando yo me levanto a la mañana, yo veo la misericordia de Dios. Y yo creo que usted cuando se levanta también y ve a su familia, ve a sus hijos, y ve a su esposa, o al esposo, ¿no? Lo quiere matar. No, dice, Señor, gracias, Señor, porque vos sos el dador de la vida, de la salud, del empleo y de todas las cosas que Él hace, ¿no? Así que, ¿cómo no le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Así que hoy quiero compartir una palabra, una historia que está escrita en la Biblia, que es muy conocida, yo creo que ya lo hemos escuchado, pero Dios me ha hablado en ciertas partes en esta palabra y yo quiero compartírsela en esta noche. Así que, ¿qué le parece si ahí donde usted está me acompaña, se inclina su rostro y vamos a orar al Señor, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque cada mañana, Señor, son renovadas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tus siervos, estos valientes que han llegado, Señor, a tu casa para bendecirte. Señor, y en esta hora ya hemos adorado, ya hemos exaltado tu nombre. Hemos preparado, Señor, la tierra para recibir tu palabra, Señor, la cual, Señor, es como las lluvias, como la nieve, Señor, que cae sobre la tierra y hace lo que tiene que hacer, Señor, en nuestros corazones. En esta hora, Padre, te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que todo lo que se opone, Señor, en contra de esta reunión, Señor, hoy queda todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que tu palabra caerá en tierra buena, en tierra fértil, Señor, y va a dar fruto al 100%. Señor, esta palabra, Señor, declaramos en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que va a despertar y va a traer un avivamiento sobre nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, quiero llevarlo al libro de Samuel, capítulo 11. Y hoy vamos a hablar del rey David, el cantorcito de Israel. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, y ahí en adelante. Quiero compartirle esta palabra que es muy poderosa. Como decía, es la historia de David y Betsabé. Es una historia muy conocida. Son historias que han pasado en la Biblia y que nos dejan una enseñanza. Así que, cuando lo tienes todo, lo lees. Y dice en el 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amoanitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Del 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. El 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava
tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, dice el 9, durmió, a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Sigue el 10, dice: hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y de Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, a la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: pon a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retirados de él, para que sea herido y muera. Vamos al 26, dice: y oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Ahora se lo resumí un poquito porque es largo. Entonces, usted fíjese que lo vemos al rey David. Vemos como decía recién, al rey de Israel, el que reinó 40 años sobre Israel, el que escribió los salmos, el que venció gigantes, el que se peleaba con los leones, que hay una etapa que muestra acá la Biblia de su vida. Y yo lo que pude ver en esta palabra, ¿no?, que el Señor me mostró, sí, dice que hubo un lapso de tiempo en el que David anula la voz de Dios en su vida. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque cuando acá leemos en la Biblia que él duerme con la mujer de Urías, con Betsabé, hasta que cuenta en el capítulo 12, cuando viene Natán, el profeta, a reprenderlo, hay un lapso de tiempo en el que David anula la voz de Dios, anula esa reprensión, el temor de Dios. ¿Y por qué? Porque digamos que David entra en una etapa en donde él anula la voz de Dios y se convierte, como digamos, en un hipócrita. Entonces, ¿qué significa la palabra hipócrita? Aquella persona que finge, aquella persona que no hace lo que dice, tiene ciertos estatutos y principios en su vida, pero sus hechos hacen todo lo contrario, más allá que David haya hecho esto en secreto. Entonces fíjese que hay un lapso de tiempo en el que David, sin querer queriendo, se convirtió en una persona hipócrita. ¿Por qué? Porque aún así él siguió su vida normal después de tremenda aberración que había cometido, porque no solamente se metió con la mujer de Urías, sino que también lo mandó a asesinar y mintió y encubrió todo. Entonces usted fíjese que, ahora, ¿cómo es? Un hombre de Dios, un hombre que escribió la mayoría de los salmos, ¿no? Un hombre que en este tiempo estuve estudiando la historia de él, la estructura davídica, así si me expreso bien, y dice que él exigía en el templo de Dios la adoración 24/7. Él exigía que todos los días hayan adoradores que estén adorando a Dios. Es tremendo eso. Entonces él tenía sus músicos, y dice que eran como 4.000, pero iban de a turno, se turnaban como un trabajo, y adoraban a Dios las 24 horas del día. Entonces siempre había un grupo adorando ahí.
¿Y cómo es, no? Porque David, no, a pesar de lo que había hecho, él siguió normal. Y por eso digo yo que él anuló la voz de Dios. Porque no sintió ese volverse a Dios y decir, che, la verdad que erré re mal, porque lo que hice no estuvo bien. Entonces podemos ver que David se convirtió en esta persona, entró en un estado de hipocresía. Entró en un estado donde había perdido los sentidos de Dios, había perdido esa sensibilidad de parte de Dios. Ahora, ¿cómo cayó David en este estado de hipocresía, no? Y quiero llevarlo al capítulo 1, al capítulo 11. Y mire lo que dice acá, es muy poderoso. Dice, aconteció, se lo voy a leer vuelta, al año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora imagínate qué palabra esta, porque dice que era el tiempo donde salen los reyes a la guerra. Ahora en simples palabras, David terminó cayendo en ese estado, ¿no?, de hipocresía, y si usted mira bien es porque fue irresponsable, porque él tenía que estar en la guerra, pero él prefirió estar enterrado en su casa. Cuando tenía que estar ahí, quizás no peleando en el frente de la batalla, pero sí buscando la estrategia, ¿no?, para vencer al enemigo. Pero a él se dio el descanso. Y ahora qué problema, ¿no?, cuando uno se da ese descanso espiritual, ¿no? Cuando uno entra en ese descanso espiritual, porque uno empieza a perder los sentidos del Señor, empieza a perder ese temor, empieza a descuidar lo que antes cuidaba, que era la presencia de Dios. Ahora eso le pasó a David. Fíjate, como decíamos de nuevo, el gran David, ¿no? El famoso David, ese que cantaban, dice las canciones, decían, Saúl mató a los 1000, dice, pero David mató a los 10.000. Ahora qué poderoso es esto, porque vos fíjate que cómo entró sutilmente en él esa doble vida, o como lo quieras llamar, porque él se durmió. Él prefirió estar descansando. Entonces, fíjate que él cayó en una irresponsabilidad. ¿Cómo viene la hipocresía? A través de una irresponsabilidad. Cuando él tenía que estar peleando, se quedó en su casa. Y quiero leerle algo muy poderoso. Y mire, esto está en el verso 8 al 13. Y mire lo que dice. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? En el 11, y Urías respondió a David, escuche bien esto, porque esto es poderoso. El arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ahora, qué poderoso, porque en simples palabras, Urías le estaba dando una clase a David de responsabilidad. No sé si usted está captando esto. ¿Cuánto dicen amén? David le estaba dando una clase, Urías le estaba enseñando a David lo que era responsabilidad. No solamente lo que era responsabilidad, sino lo que era lealtad. Urías era leal. Pues imagínate que el rey le estaba diciendo, anda a tu casa, le decía el rey. Y él dice, no voy a ir, rey, porque no es lo que me dijiste, no es lo que me enseñaste. Y cuando una persona tiene lealtad, ¿no?, y sabe y conoce los principios de Dios, no se doblega ante nadie. ¿Cuánto dicen amén? Ahora entonces podemos ver en esta palabra cómo Urías, ¿no?, le da una clase. O sea, Urías es todo lo contrario a David. Urías se quería ir a la batalla porque él sabía que sus compañeros estaban ahí en la lucha, estaban peleando, y el arca estaba ahí, porque cuando iban a pelear los israelitas llevaban el arca de Dios. Entonces, vos fíjate que Urías
era una persona leal, lo que dice la Biblia. Todo lo contrario a David. David en este lapso, en este tiempo de su vida, fue una persona irresponsable. Y usted fíjese que David, mira en el verso 12 del 1 al 6, vamos a seguir leyendo, dice: y Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Imagínense, Natán fue muy inteligente, y yo creo más que inteligente recibió esa estrategia de parte de Dios. Entonces dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que la había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El 4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja aquel hombre pobre y la preparó para aquella que había venido a él. El 5 dice, mira que dice: entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre. Dice: y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice. Entonces Natán le dijo: David, tú eres aquel hombre, dice. Es tremendo eso, porque usted fíjese que vino Natán tan estratégico, ¿y qué le dijo a David? ¿Sabe David que hay dos hombres, que uno es rico, el otro es pobre, y uno tiene una corderita y el otro no tiene nada, tiene una sola y la cría como una hija? Y agarró para no matar la suya de aquel visitante que vino, sino que fue y tomó y robó. Entonces, ¿qué hace David? Se enoja y dice: ese tal merece la muerte, dice. Ahora, ¿cómo es? Porque en esta parte yo a David lo puedo ver en un estado de hipocresía tremendo. Porque se había mandado una de acá a la China, el tipo. Pero aún así el tipo se levanta como un juez. Yo creo que cuando lo vio Natán dijo: bueno, el muerto se asusta el degollado, ¿no? Porque, claro, Natán sabiendo lo que Dios le había revelado a David. Y vos fijate que David lo comparo con un fariseo del Nuevo Testamento, porque el fariseo del Nuevo Testamento conocía la Biblia, pero muchas veces se paraba como juez y todo el tiempo juzgaba a la gente, ¿no? Todo el tiempo mataba, ¿no? Y sin tener misericordia. Ahora, la diferencia de David es que David se arrepintió. En cambio el fariseo no, era duro, siempre era de condenar, siempre estaba: ahí vienen los publicanos, ahí vienen los pecadores. Como le decían a Jesús: ¿cómo te vas a sentar a comer con un pecador? Imagínate, recién mi esposa leyó, no sé si usted escuchó, Lucas 18, que hablaban de los dos, ¿no? Y este tipo era re increíble, ¿no? Pensaba que tenía el cielo comprado. Ahora, cómo Dios resiste al corazón soberbio, ¿no? Porque David sin querer queriendo, ese chavo se volvió un soberbio. Ay, David, el que era el cantorcito de Israel, el que hizo todas las proezas de la mano de Dios, hoy Dios lo confrontó. Y mirá que siendo David ¿quién era? Dios no se casó con nadie, digamos. ¿Por qué? Porque David, si tenía que ir Dios a reprenderlo, fue y lo reprendió. Y mandó al profeta, ¿para qué? Para confrontar su pecado. Ahora, por eso yo digo, y cuando leo esta palabra, quedo asombrado, porque hay un salmo, que es el Salmo 51, que está escrito justamente por esta historia, por la historia de Betsabé y David. Y el título dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, dice, bueno, la Reina Valera. Y hay un título arriba y dice: Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Y a mí el versículo que me abrió la mente a toda esta palabra, que es poderosa, es el verso 6. Y mira lo que dice: he aquí, tú amas la verdad. ¿En dónde dice? En lo íntimo.
En lo íntimo, dice. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, qué poderoso es esto, porque sabe que David, siendo David, cayó en un estado. Y muchas veces los creyentes pasan por esta etapa. Pasan por una etapa de hipocresía. Pasan por esa etapa y muchos les cuesta salir de esa etapa y otros se quedan a vivir ahí. Pero usted sabe que cuando yo leo esta palabra del Salmo 51:6, eso me está dando a entender que a Dios le gusta que usted sea sincero con él. A Dios le gusta que nos saquemos esa máscara, porque Él nos conoce tanto a nosotros. Usted imagínese que la Biblia dice, creo que es la epístola de Juan 1:9, creo que dice que si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora, siendo Dios que me conoce, que conoce todo de mí, yo no me puedo esconder de Él. Si algo David ignoró de Dios, es su presencia, es saber que Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él puede estar en todo lado. Y eso es lo que David ignoró de Dios, ignoró su palabra. Y esto molestó mucho a Dios. Entonces, usted fíjese que cuando leemos este versículo, David se da cuenta, dice, Señor, ¿cómo me vine a creer esto? Me engañé a mí mismo. Porque tranquilamente David, a pesar del error, él pudo acercarse a Dios y pedirle perdón. Y no dejar que esa hipocresía crezca en el corazón. Entonces usted fíjese que, ahora yo no sé cómo usted está en su vida y su relación con Dios. Quizás hay cosas que muchas veces peleamos y no las confesamos con Dios y dejamos que eso crezca. Y es como que venimos a la iglesia, pero después, che, ¿estás orando en tu casa? No sé, no tengo mucha gana. Entonces vos fíjate que esta palabra me hace entender a mí que para vencer la hipocresía hay que ser sincero con Dios. Hay que ser, sincero, confesarle todo a Dios. Dios, fíjate como recién yo te compartí esa palabra de Juan. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios y conociéndome, Él quiere que le confieses tu pecado. Y uno diría, Señor, y confesar, decirle, Señor, hice esto. No es solamente decir, Señor, perdona mis pecados. No es confesar, Señor, mirá, le erré acá, Señor. Y eso es lo que Dios ama. Es cuando sus hijos se sinceran y sacan toda máscara de religiosidad. Porque la religión te hace eso. Muchas veces nos hace jueces, nos hace juzgar a los que están perdidos. Y sabe que usted no me conoce a mí, pero yo en mi corazón, cuando empecé los caminos de Dios, me había vuelto algo así. Porque siempre pensaba que tenía la última palabra, que podía... Y sabe que un día en una reunión vino una mujer que Dios la usaba con la profecía y me sacudió. Usted se va a reír, pero me empieza a orar y yo digo, bueno, me va. Y me dice el Señor, vos creíste que te lo sabías todo, me dice. Me hizo pomada, dijo un hermano. Y es tremendo esta palabra, hermano, porque ahí entendí, claro, ¿qué soy yo? Si yo me voy a poner a juzgarla aquí, si a mí también me cuesta esto, me cuesta aquello. Entonces entiendo que por ahí no es el de juzgar, ¿no? Eso no quita que usted lo va a ganar a su hermano para Cristo, ¿no? Pero hay que considerarse a sí mismo. Y hay algo que quizás yo no pueda hacer porque yo pudiera orar. Si usted está pasando de esta situación, si usted está en esta doble vida, si usted está estancado en algún pecado, pero sabe que hay algo que solamente la llave la tienes tú, y que es la sinceridad con Dios. Es abrir tu corazón y decirle, Señor, mirá, la verdad que me gusta esto, pero ayúdame, porque yo no quiero pelear más con esto. Quiero ser libre verdaderamente, quiero ser transformado, ¿no? Entonces vemos que David, cuando va a pedir perdón, se da cuenta y dice, me engañé a mí mismo. Es como la palabra esa que dice, no te hagas hacedor solamente, oidor de la palabra, sino un hacedor, sino una persona que acciona la palabra de Dios.
no es engañarse a sí mismo, ¿Quién más que usted se conoce a usted? Y más Dios, ¿cómo no lo va a conocer a usted? Si Dios anhela estar con usted, Dios anhela esas conversaciones por la mañana, por la tarde. Y yo esta es la palabra que le quería compartir, ¿no? Espero que le sea de bendición. Yo creo que le va a ser de bendición, porque es una palabra poderosa que va a traer un cambio en su vida. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está y cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Y esto, hermano, como le decía, no depende tan solo de una oración, siempre depende de su decisión. Siempre depende, sabe que eso depende siempre de usted. No depende de mí si yo ore por usted o no. Porque la decisión siempre la toma uno. Así que ahí donde está, cierra sus ojos y oramos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque tu palabra fue escrita para hablarnos, Señor, para transformar nuestras vidas, para dejarnos, Señor, esa enseñanza, Señor, y nosotros no pasemos quizá lo mismo que pasó David, Padre Celestial. En esta hora, Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, a favor de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo allí en cada silla, en cada lugar, Padre, esté, Señor, tocando los corazones, Padre Celestial. Esté, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, allí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, en esta hora, tu Espíritu Santo, ahí donde está cada uno, Señor, se empieza a pasear, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Padre Celestial, que viene una sanidad, una transformación, Padre. Declaramos, Padre Celestial, que aún aquellas personas que pelean, Señor, con hábitos ocultos, declaramos, Padre, que viene una transformación sobre su vida, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra no es para condenarte ni para tirarte para el piso, sino es para que tú seas levantado en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así como David se humilló delante de la presencia de Dios, así hoy te humilles, Señor, así hoy te humilles y seas exaltados por Dios en el nombre de Jesús de Nazaret.